Hay un momento muy concreto en la vida de muchas personas que no se parece a nada de lo que te habían explicado antes, porque no es una crisis evidente, no es un problema externo claro y no es que todo vaya mal y que haya una concatenación de problemas, ¿no? De hecho, muchas veces aparece justo cuando en teoría todo debería estar bien, y ahí es donde más desconcierta, porque de repente te encuentras viviendo tu vida pero sin estar realmente dentro de ella. Porque sigues haciendo lo que te toca, sigues cumpliendo, sigues funcionando, parece que has alcanzado todos tus objetivos, pero de repente hay una desconexión dentro de ti muy difícil de explicar. Como si algo esencial se te hubiera apagado, como si se te hubiera perdido algo por el camino. Y entonces empiezas a hacerte preguntas. ¿Por qué me siento así si no tengo motivos? ¿Qué me pasa? ¿Por qué ya nada me está llenando como antes? Y sin darte cuenta pasas de intentar entenderlo a empezar a desconfiar de ti, de lo que sientes, de cómo estás actuando, de qué estás haciendo mal. Pero lo que estás sintiendo no es un fallo, lo que estás sintiendo es una señal. Y si no la entiendes bien, vas a intentar arreglarla de la forma equivocada. Primero hay que entender qué es realmente esa sensación de perder el sentido. ¿Qué es perder el sentido? Cuando decimos que la vida pierde sentido, en realidad no estamos diciendo que la vida objetivamente no tenga valor, no, sino que lo que está pasando es algo mucho más sutil. Es que has dejado de experimentar tu vida como algo significativo. Y eso no ocurre de golpe ni por una sola causa, por eso suele aparecer en la mediana edad. Suele ser el resultado de un proceso silencioso a lo largo de varios años. Durante muchos años vas construyendo una forma de vivir que está basada en expectativas, que está basada en hábitos, en decisiones que en su momento tenían lógica, pero que poco a poco dejan de actualizarse. No has hecho una revisión constante, ¿no? Nadie nos enseña a hacerla. Y sigues caminando por un camino que en su día elegiste o heredaste, pero que ya no te representa. El problema es que ese cambio interno no siempre viene acompañado de claridad, porque no aparece una nueva dirección automáticamente que te diga aquí acabaste, pero ahora empieza por aquí. No aparece una respuesta evidente. Aparece un vacío que no se siente al principio como tal, pero que cada vez se va haciendo más grande. Y ese vacío en realidad es un espacio entre las dos versiones que hay de ti mismo, la que ya no encaja y la que todavía no está definida, está ahí difusa. Y entonces, ¿por qué descoloca tanto esto? Pues porque nadie nos entrena para sostener ese espacio, porque estamos acostumbrados a funcionar con certezas. El cerebro necesita certezas, aunque sean mínimas. Necesita saber hacia dónde vamos, qué queremos, qué tiene sentido. Y cuando desaparece todo eso, no es que solo perdamos motivación, es que perdemos orientación, perdemos un poco ese para qué. Y sin orientación, el cerebro interpreta que hay un problema. Y no porque la situación sea peligrosa in situ, sino porque no sabe cómo gestionarla. Entonces intenta recuperar y volver a lo conocido. Y por eso aparecen esos pensamientos de antes estaba mejor, debería volver a ser como era, estoy haciendo algo mal, esto parte de mí. Pero ese intento de volver atrás suele generar todavía más frustración, porque lo que antes te funcionaba, todas las herramientas que antes tenías, de repente te das cuenta de que ya no funcionan igual. Y no porque hayas hecho algo mal, sino directamente porque has cambiado. ¿Cuál es el error más común? En este punto, la mayoría de las personas intenta solucionar el vacío añadiendo cosas. Pues ya que me siento así, voy a meter más objetivos, voy a meter más planes, más estímulos, más distracción, hago cursos. Es un intento lógico. Es un intento lógico de si me siento vacío, voy a ver si me lleno con cosas externas. Pero ese enfoque tiene un problema de base. Y es que confunde vacío con falta de contenido, cuando en realidad muchas veces es falta de conexión, que no tiene nada que ver. No necesitas más cosas, necesitas entender por qué lo que ya tienes no te está generando un significado. Y eso nunca se va a resolver adquiriendo más desde fuera o anclándose en el exterior, porque realmente lo que está pasando por dentro. Entonces, cuando arañas y profundizas un poquito más, empiezas a ver que ese vacío no es tan vacío. En realidad hay mucho ruido y está lleno de cosas, está lleno de cosas que no has revisado, está lleno de decisiones que sigues manteniendo por inercia, está lleno de partes de tu vida que ya no sientes como propias, está lleno de formas de relacionarte contigo que se han quedado totalmente obsoletas y no te representan ya. Y el problema es que todo eso no suele ser evidente a primera vista, porque estás acostumbrado a vivirlo y estás acostumbrado a vivirlo en piloto automático además. Entonces forma parte de tu normalidad y por eso en lugar de identificarlo,
lo que notas es su efecto simplemente, y es la desconexión. El nada me llena. Pero ese efecto tiene unas causas, y mientras no las mires, vas a intentar compensarlo en lugar de resolverlo. Y mientras más intentes enterrarlo y pensar que está ahí fuera, más grande se va a hacer ese vacío, no va a disiparse. Aquí hay un punto clave que suele cambiar mucho la forma de vivir esto. Y es que hay que dejar de interpretar el vacío como algo que hay que eliminar. Y hay que empezar a verlo como algo que hay que escuchar. Porque el vacío no aparece para fastidiarte. Aparece cuando hay una falta de congruencia, cuando no estás alineado, cuando lo que haces, lo que piensas y lo que necesitas empiezan a ir por caminos distintos. Y es muy importante en este punto parar. Porque solo parando podemos escuchar lo que nos está diciendo. Mientras esa distancia es pequeña, se va tolerando. Pero cuando va creciendo lo suficiente, cuanto más le ignoramos, más va creciendo, aparece esta sensación. Y no aparece como castigo, sino como aviso. Primero te está susurrando algo, después va a empezar a gritarte. Y va a empezar a gritarte ya no solo como un vacío interno, sino como una forma de vivir que ya no se va a sostener en el tiempo. Y aquí es donde mucha gente espera soluciones rápidas. Un haz esto y se te pasa, en 2 días si pruebas tal cosa te sentirás mejor, o buscar emociones fuertes fuera, y esto no funciona así, esos son parches. Pero sí que hay una forma más sutil de atravesarlo. Lo primero es dejar de forzar una salida inmediata, y no porque haya que quedarse ahí sufriendo indefinidamente, sino porque la prisa suele llevarte a taparlo, a poner parches en lugar de entenderlo. Lo segundo es empezar a generar espacio mental sobre todo, porque si estás constantemente estimulado, si estás constantemente haciendo cosas, ocupado, distraído, nunca vas a poder saber ni ver lo que hay debajo. Y aquí aparece algo incómodo, pero muy necesario. Cuando bajas el ruido, muchas veces lo primero que aparece no es claridad, va a aparecer incomodidad, y esa incomodidad forma parte del proceso. Y no es una señal de que vas mal, es una señal de que estás empezando a ver, pero tienes que aprender a atravesar y a soportar esa incomodidad. Y a partir de ahí, en lugar de buscar el sentido de tu vida, que es una pregunta, es un concepto demasiado grande, demasiado abstracto, es más útil bajar el nivel, empezar a detectar pequeñas incoherencias en tu vida, pequeñas cosas, pequeños hábitos que no terminan de encajar contigo, pequeñas decisiones que estás manteniendo sin cuestionarlas siquiera. El primer paso es empezar a reconocer cómo estás viviendo, porque el sentido no suele aparecer como una gran revelación, sino se construye ajustando muchas pequeñas cosas en el día a día. Palabras, formas de hablarte a ti mismo, lugares, personas con las que te relacionas. Hay una tendencia muy fuerte a interpretar este momento como un retroceso, como si estuvieras peor que antes, porque el cerebro, recordemos, que quiere volver a su zona de confort. Pero no necesariamente es así. Muchas veces es justo lo contrario. Antes estabas más adaptado, pero eras menos consciente. Y poco a poco te vas haciendo más consciente, pero esto es menos cómodo. Ya no vas a estar en esa zona de confort que no te estaba ayudando. Y ese cambio de comodidad por consciencia es lo que genera el choque. Y si lo entiendes así, va a cambiar la forma de vivirlo. Porque ya no es me estoy perdiendo, es estoy dejando de funcionar en automático y me estoy escuchando. Y eso tiene un coste temporal. Tiene un coste temporal. Los grandes procesos no son cómodos en ningún caso. Perder el sentido no es el final de nada. Es un punto de inflexión. Un punto incómodo, muy incómodo, sí. Pero es uno de esos que no puedes resolver en 2 días. Pero también es uno desde el que puedes reconstruir tu vida de forma más coherente. Nunca de forma no más perfecta, no más motivada todo el tiempo, quizás no más emocionante en algunos momentos, pero sí más tuya. Y eso, aunque ahora no lo parezca, pesa menos que seguir viviendo desconectado. Porque la conexión, la coherencia y la congruencia es lo más parecido a la felicidad, no esa falsa felicidad que nos han vendido. Y si estás en este punto y notas que hay algo que ya no encaja, pero que no consigues ver exactamente qué es ni cómo ordenarlo, en mi programa trabajo precisamente ese proceso. No desde la motivación absurda, ni empujarte a hacer más cosas, ni meterte un curso o una teoría, sino ayudarte a entender cómo estás funcionando ahora, que lo reconozcas, y a reconstruir tu propia dirección desde ahí, con sentido, con tu sentido, con el que tú le quieres dar.
tienes acceso a la descripción y puedes escribirme directamente por WhatsApp y lo vemos contigo.